Gracias a nuestro tata director, a Marco. Marco está con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Marco. Bueno, Kawi, Briseida, dentro de unas horas vamos a hacer la presentación oficial. A propósito, ¿qué significa para ti la Huipala, Briseida? Nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a las hermanas, hermanos que nos hemos levantado ante este desagravio que ha habido institucional, porque la Huipala representa pues nuestra sangre. Yo soy Nina y Nina tiene un contenido no solo simbólico, sino tiene una línea sanguínea de dónde vengo, y la Huipala es lo propio. No solo es un símbolo que se iza como bandera, que ahora se ha adecuado en esta coyuntura, sí. La Huipala está pues en el aguayo, la Huipala está en los querus de nuestras abuelas, entonces es parte de nuestra historia, es parte de nuestras raíces, es parte de mi apellido, es parte de mi abuela. Eso es la Huipala. Entonces, cuando hacen un acto de ese tipo, están pues desagraviando mi historia, están yendo en contra de mis abuelos, de mis abuelas, de mi sangre en sí misma. Y muchos hemos sentido eso, muchos nos hemos autoconvocado en una empatía colectiva por aquello, porque nos sentíamos agraviados por una institución, por un pensamiento, por un actuar político coyuntural en marco a un desconocimiento, ¿no? Ha habido políticos que decían, no sabía lo que significaba. Sin embargo, esto es pues algo sustancial dentro de la historia de este territorio y de las naciones. Hay muchos hermanas que dicen, a mí no me representa porque soy de cierto lugar territorial, pero hay hermanas y hermanos que el año pasado, este año, han izado como un proceso de liberación de los pueblos, y me refiero a los hermanos mapuches, ahora que están en su proceso de establecer la constitución política chilena, de un proceso de inclusión como una batalla constante y permanente. Los hermanos en Argentina, en el gobierno de Macri, los collas, han izado la Huipala cuando el pueblo alteño, aymara y también quechua en Cochabamba, en Sacaba, han puesto como un símbolo de lucha. Porque no solo es una bandera, eso es algo que hay que también reconceptualizar. Claro, en esta coyuntura se ha puesto como una bandera, pero la Huipala está en todo, como recalco, ¿no? Es más allá de solo una bandera que han utilizado los grupos europeos para decir que han tomado un territorio de bando, por ejemplo. El término bandera viene de bandos cuando vienen a tomar territorios, pero la Huipala no es solo eso, que lamentablemente partidariamente algunos grupos políticos han utilizado de esa forma y se ha malentendido en las nuevas generaciones, ¿no? Y eso es por falta de un contenido histórico, y es lo que se pretende hacer con estas presentaciones de texto. Se pretende profundizar este análisis de reflexión y asimismo el conocimiento histórico, ¿no? Estimada hermana Inés. Qué bien, para ti la Huipala, Gilata. Bueno, pues hermana, en nuestras comunidades, nuestros ellos siempre decimos huipa, ¿no? Sí. Cuando logramos algo, ¿no? Sí. Entonces, en ese entendido, de ahí viene, ¿no? De la huipala, ¿no? Entonces, claro, si es que digamos uno ve, porque es cuadrado, se puede decir, ¿no? Lo que representa pues la igualdad, ¿no? Y aparte de eso los colores, la diversidad. Mientras el otro es pues no algo desequilibrio, no, como la hermana decía, se origina de los bandos, de los bandidos, de los bandoleros, decía, ¿no? Y incluso actualmente en los cuarteles se dice banderoleros cuando están correteando, ¿no? En polígonos, ¿no? Entonces, claro, de eso se origina, pero la Huipala es diferente, ¿no? Significa la diversidad y también nos representa a nosotros mismos, ¿no? Por eso algún momento habíamos dicho, nos representa a los aymaras, quechas, guaraníes y demás naciones, ¿no? A la diversidad. Y cuando quieren quemar, pues están quemando eso, ¿no? Y eso es la colonia, ¿no? Quiere homogenizar, quiere quitarnos la lengua aymara, quechua, guaraní, y quieren hacernos desaparecer, pero no va a pasar eso, ¿no? Porque estamos aquí y también tenemos que comprendernos y tenemos que convivir todos en armonía. Briseida, ahora sí, por favor, una vez más vamos a reiterar, hoy 25 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, la presentación del libro Huipalas, Luchas y la Nueva Nación.
Sí, efectivamente, en el auditorio de la carrera de Áreas Sociales les esperamos. Nuestros comentaristas son el hermano Felipe Quispe Malcu, el hermano Pablo Mamani, doctor Pablo Mamani, asimismo José Luis Exeni, quienes son los comentaristas que van a estar en esta presentación presencial, donde hacemos una invitación amplia a toda la comunidad universitaria, a la población en general y a todo aquel y aquella hermana que esté interesado en conocer estas nuevas narrativas de análisis crítico de la realidad. Los esperamos el día de hoy, las esperamos en este espacio abierto con todas las medidas de seguridad, en este espacio que es la Universidad del Pueblo, la Universidad Pública del Alto. Muchísimas gracias. A seguir produciendo, Briseida. Gracias, Gilata. Hayaya, Muchas gracias.